Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Sean bienvenidos al Museo Nacional de la Muerte. Museo Nacional de la Muerte. Hoy esperamos a todos nuestros muertos, con ofrendas que estarán en su altar. No pueden faltar realizar los conciertos donde a ellos se escucharán cantar. Por los patios del Museo de la Muerte, las calaveras felices esperan bailar. Y que suene fuerte entonces la música, el jolgorio de los muertos va a comenzar. Coyoxautli Cuatlicue Mitlantecutli, de sus vitrinas pronto elegantes saldrán. Solo esperan el despertar de Huitzilopochtli, y todos radiantes, juntos a la fiesta llegarán. El personal del museo ni cuenta se dan, pues ahora realizan contenido virtual. Todos en sus lugares trabajando están. Pobres de ellos, les darán un susto inusual. Mientras tanto, ya reunidos todos en la fiesta, la Catrina hará su entrada triunfal. De la mano de Posada está para inaugurar el baile principal. Bailen, canten, coman y beban, pues este es su día especial, que a medianoche todos regresarán de nueva cuenta a su lugar habitual. Los vivos también quieren este día gozar, y para celebrar, qué mejor que escuchar el podcast del museo que va a comenzar. Si te lo pierdes, a la muerte harás cabrear. Así es como comenzamos nuestro podcast especial conmemorando a nuestros muertos. Mi nombre, Alondra Castañeda, y como siempre es un placer estar nuevamente en un episodio más transmitiéndoles a ustedes temas relacionados a la muerte. Y qué mejor el día de hoy que estamos de manteles largos en casa, recordando a nuestros familiares que han partido de este mundo, pero que siguen presentes en nuestros corazones. Haciendo una remembranza de cuando se es niño, recuerdo que este día todas las familias se reunían para ir al panteón. Habría que limpiar las lápidas, barrer los costados, colocar flores, velas, y los rezos no pueden faltar. El ambiente está impregnado de diversos sentimientos. Por un lado, la nostalgia, la tristeza y una que otra lágrima que los abuelos o los padres solían derramar. Por el otro lado, se daba un sentimiento de resignación, pensando que los muertos están en un mejor lugar, y soltaban una cálida sonrisa y enseguida abrazos de consolación. Al regresar a casa colocaban un altar en memoria de las personas y se ofrendaban todo tipo de comida. Era una fiesta donde se esperaba la llegada de nuestros muertos. Mientras uno de niño iba en busca de su calaverita, los adultos la fiesta comenzaban. Todo era alegría. Sin embargo, lo que yo les platico es ya más contemporáneo. Mejor, para comprender algunos antecedentes sobre toda la fiesta que se realizaba aquí en Aguascalientes, les comento que tenemos a un invitado especial, quien fue también participante del Libro de la Muerte con el tema de investigación, aproximación histórica a la celebración del 1 y 2 de noviembre en Aguascalientes. Bueno, amigos, está con nosotros el maestro Vicente Agustín Esparza Jiménez. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Historia por el Colegio de San Luis. Se interesa por la historia social y cultural, en especial por las líneas de investigación sobre la memoria, el olvido, identidad, vida cotidiana y fiestas durante los siglos XIX y XX. Actualmente, se desempeña como profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Aguascalientes. Bienvenido, maestro, y muchas gracias por darnos este espacio para hablar un poquito sobre las festividades de Día de Muertos. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, es un poco lo que viene siendo esta fiesta de todos los santos o celebración y la conmemoración de los fieles difuntos, sobre todo lo que viene siendo durante el Porfiriato, finales del siglo XIX, principios del XX,
Hay que recalcar o diferenciar que la de Todos los Santos se refiere a una fiesta en la que se reza a los santos de la Iglesia Católica, pero que con el paso del tiempo en México esta fiesta se transformó en algún sentido de que recordaba a los niños muertos, y por el contrario la conmemoración, o sea, un recuerdo de los fieles difuntos, es para, por valga la redundancia, recordar a los jóvenes, adultos o a los que mueren en la vejez. Entonces, esa es la gran diferencia entre una y otra, en la fiesta de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Sin embargo, a través del tiempo, tanto una como otra se mezclaron, y hoy en día decimos que el Día de Muertos en general, ¿no? Para hablar de esta recordatorio a los difuntos en general. ¿Dónde provienen estas celebraciones? Obviamente los indígenas en la época prehispánica pues también recordaban a sus muertos de diferentes formas, pero la que celebramos en particular en Aguascalientes y en muchas partes de México tiene que ver con el catolicismo impuesto desde la época colonial. La celebración de Todos los Santos fue impuesta por Gregorio IV en el año 844. En ese día la iglesia y conventos y santuarios exhibían las reliquias de los mártires y santos a quienes se les rezaba. Y la conmemoración de los fieles difuntos fue impuesta por San Odilo Abad en el monasterio de Clunin entre el año 1024 y 1023, en la que se recordaba precisamente, o había oraciones y sufragios para las ánimas del purgatorio a todos los muertos, que fue instalada como doctrina oficial hasta el año de 1274, en el caso de hablando del purgatorio. Entonces el purgatorio le otorgó a la iglesia pues un enorme poder, porque solamente a través de ellos, de los rezos, se podría llegar las almas, ¿no? al cielo, y no estar en el inframundo, en el purgatorio. En la época colonial todas estas ideas se traspasaron al Nuevo Mundo. Obviamente fue a través de la espada y la cruz en que se logró la conquista militar, pero también espiritual, sobre los indígenas. ¿Qué tenemos o qué sabemos de respecto a estas festividades en Aguascalientes? Muy poco, la información no es muy abundante. Sabemos, por ejemplo, que a nivel nacional, durante estas fiestas de Todos los Santos, pues se empezaron a traer reliquias de los santos mártires, se hacían misas, oraciones, obras teatrales, como un medio didáctico para difundir la fe cristiana. Y en Aguascalientes tenemos que hasta el siglo XVIII empiezan a llegar las reliquias de los mártires. Por ejemplo, en el Panteón de Guadalupe están los restos de Santa María Venerada, que es una reliquia ahí de ese mártir. Y entonces es lo que tenemos. Llegaron a finales del siglo XVIII, principios del XIX, sobre todo la del Niño, principios del XIX. Y en cuanto a la conmemoración de los fieles difuntos, pues se sabe que se rezaba, en este caso los panteones estaban en los atrios de las iglesias, estamos hablando de época colonial. Va a ser hasta el siglo XIX que los panteones, a través de estas medidas higiénicas que ya estaban dichas desde la época colonial, es Carlos III, que me imponerte que se trasladen los panteones a lugares más alejados o abiertos y ya no en las iglesias, que hay esta idea de higienización de las mismas ciudades, ¿no? Hacerlas ordenadas, bellas, pero también higiénicas. En todos los panteones se van a trasladar a lo que viene siendo las orillas de la ciudad. Tenemos aquí en Aguascalientes un claro ejemplo de esto, que viene siendo el Panteón de la Salud. El Panteón de la Salud, no sabemos si exactamente es del siglo XVIII, aunque los primeros entierros localizados en los documentos ya datan de 1812. Entonces es probable que sí sea de la época colonial, finales del siglo XVIII, lo que viene siendo el Panteón de la Salud, y cumplía con estas normas de higiene que se establecían, que los panteones fueran
trasladados a las orillas de la ciudad, aunque este panteón pues era administrado por la iglesia. Sí, va a ser hasta las leyes de reforma en que los panteones van a ser administrados por el Estado. Sin embargo, en Aguascalientes no hubo panteones civiles, sino hasta el Panteón de Guadalupe, al costado del Templo de Guadalupe, donde es una escuela. Ahí era el panteón que el Estado adoptó como civil, aunque su origen fue religioso, ¿no? Bueno, ¿qué sucedía en estos panteones que eran controlados por la iglesia? Pues la gente rezaba, algunos comían, otros bebían. Por ejemplo, hay documentos que señalan que para esta época tenía que procurarse el orden en los cementerios. O sea, esta vamos a decir, petición de la iglesia, de los jerarcas de la iglesia, que haya este orden dentro de los panteones, quiere decir de forma velada que no lo había. O sea, había excesos, había desmanes, ¿sí? De hecho, las propias autoridades eclesiásticas durante la época colonial llegaron a prohibir pues ya era una festividad, ya no era una conmemoración. Lo que era un recuerdo hacia los muertos ya se había convertido prácticamente en una fiesta. Entonces, por eso las propias autoridades eclesiásticas prohibieron de alguna manera que ya en los panteones se cometieran estos excesos, estos desmanes, porque la gente iba, bebía y comía, como hoy en día se hace. Algunas familias van y comen y beben y llevan música a los panteones, pues antes, en la época colonial estamos hablando que se hacía esto. Entonces, por eso las autoridades, para evitar esos excesos, pues prohibieron que la gente realizara esas actividades, aunque pues ya fue muy difícil desarraigarlas, ya estaban netamente muy arraigadas en la cultura popular. Viene el siglo XIX y las características de la fiesta van a ser prácticamente las mismas. Sin embargo, va a haber unos pequeños cambios, aunque ya se empezaban a notar desde el siglo XVIII, que estas festividades se van a convertir también en una fiesta comercial. En particular, la fiesta de Todos los Santos se va a convertir en un paseo público. En el caso de Aguascalientes se va a celebrar en el Parián. Por ejemplo, en la Ciudad de México era en la Plaza Mayor. Probablemente aquí mismo en Aguascalientes, durante la época colonial, se llegó a celebrar en la Plaza Mayor. Era el lugar de mercado donde toda la gente acudía. Sin embargo, pues no tenemos documentos que avalen esta hipótesis, pero probablemente así era, porque en muchos lugares de México eran en las plazas mayores donde se realizaba este paseo de Todos los Santos, ¿sí? Que era una ¿Así era el nombre? ¿Paseo de Todos los Santos? El Paseo de Todos los Santos, de celebración de Todos los Santos o fiesta de Todos los Santos, se cambió o se le nombró paseo porque la gente iba a pasearse precisamente ahí, a convivir, a comprar lo que vendían, por ejemplo, dulces con temas de ataúdes o temas de muertos, y las frutas de la época, ¿no? El tejocote, las cañas, etcétera. Y además algunos lugares que había pues puestos de lotería, etcétera, pero eso ya va a ser hasta el Parián. El Parián se construyó en 1828, entonces era en noviembre. La feria se celebra del 5 al 20 de noviembre, y esta festividad estamos hablando que es el primero, ¿no? Obviamente no era ese único día. Si era fin de semana, pues a lo mejor viernes, sábado y domingo, ¿no? Para aprovechar precisamente que la gente iba a pasear a ese lugar para hacer vendimia, para comerciar prácticamente. Entonces fue el Parián el lugar preferido donde se realizó este paseo de Todos los Santos. Esto duró todo el siglo XIX hasta prácticamente primera década del 20, en que era tanta la gente que acudía a ese paseo público que las autoridades lo cambiaron a la Plaza Mayor para que no se concentrara la gente ahí, porque aparte había muchos desmanes. Por ejemplo, muchas personas que acudían a ese paseo, estoy hablando de clases populares, pero también la élite, por ejemplo, faltaba el respeto a las mujeres, o se apretujaban, se aventaban, o sea, había ciertos actos inmorales que llamaban en la época, ¿no? Posteriormente, las autoridades, además de la plaza principal, pusieron el paseo en la calzada Arellano, o lo que viene siendo la Alameda. En ese lugar, que fue inaugurado en 1899, era un paseo pues con bancas, con jardines,
Entonces las autoridades llevaron allá el paseo, donde había además otros juegos de la sortija, por ejemplo, y en esa época empresarios montaban, por ejemplo, corridas de toros, o había peleas de gallos, y en el mismo paseo en el Parián había pequeños puestos de lotería. Estas loterías muchas de las veces eran de objetos, como hoy en día, que rifaban un cántaro, una prenda, etcétera. Pero había otros lugares, otros puestos, clandestinos, obviamente, clandestinos entre comillas, porque las autoridades pues se daban cuenta, ¿no? Donde se apostaba, ¿no? Esto en cuanto a la festividad de los santos difuntos. Entonces, si hacemos una comparación con el siglo XVIII al XIX y hasta el Porfiriato, vemos que poco a poco se fue perdiendo esta solemnidad, ¿no? Ya no era tanto recordar a los santos de la iglesia, aunque mucha gente pues ya acudía a las iglesias donde iban a rezar a los santos, o venían aquí a San Diego a rezarle al Santo Niño Pío, o a Santa María Venerada, a Guadalupe, etcétera, o a los santos de su predilección, ¿no? Obviamente se acudían a la iglesia, pero también había esta especie pues ya era de fiesta, exactamente, fiesta en un sentido lúdico, ¿sí? No religioso, no solemne, sino fiesta en un sentido lúdico, donde había juegos, había este paseo precisamente, estas loterías. Entonces se fue transformando el sentido original de las cosas hasta llegar a ser un paseo o una fiesta comercial, ¿sí? Porque había expendios, por ejemplo en el Parián se levantaban carpas, donde había neverías, se vendían refrescos, se vendían bebidas alcohólicas, había lugares donde había, por ejemplo, tertulias, adaptaban los locales del Parián para hacer como tipo que llaman mentideros, donde la gente, pues la élite sobre todo, convivía, ¿sí? Hay referencias en el periódico que, por ejemplo, sí convivían toda la población de Aguascalientes, o los que acudían ahí al Parián, a la fiesta de los santos o al paseo de los santos, pero no estaban juntos, pero no revueltos, sino que la élite sobre todo caminaba por los andadores, y las clases bajas abajo de la acera, ¿no? Hombres por un lado, mujeres por otro. Así como se daba en el Jardín de San Marcos durante las fiestas de primavera, pues ocurría lo mismo en este paseo, pero en ocasiones en que, pues te digo, era en general tanto las clases altas como las clases populares, pues cometían faltas inmorales, se decía, ¿no? En la época. Y por ejemplo, esto que menciona de que ellos colocaban espacios, ya sea de juegos, ya sea de, por ejemplo, de las tertulias y esto, ahí cómo manejaban las clases sociales. O sea, ellos podían disfrutar lo mismo, pero también estaban de cierta manera acomodados, o los de clase baja no podían entrar. Obviamente, pues no entraban a estos lugares, ¿no? Casi era para la gente acomodada. Más bien esta gente existían estos espacios de las loterías, de los volantines movidos por, en este caso, mulas o burros. Uh-huh. No, pues el juego mecánico todavía no, eran movidos a través de tracción animal. Había dados, o sea, había esta especie de miniferia que se da prácticamente. De hecho hay un poeta del siglo XIX, Eduardo J. Correa, que menciona que era un pretexto esta fiesta para hacer una fiesta chiquita, una feria chiquita, ¿no? Era una miniferia donde precisamente se cometían todos estos excesos que para algunos críticos de la sociedad, como él mismo, Eduardo J. Correa, pues había estos desmanes que eran desaprobados por algunas personas, ¿no? Pero para los otros era un momento de solaz, de diversión, ¿no? En la que pues se distraían ante la monotonía diaria del trabajo. De hecho, durante esta fiesta de Todos los Santos, ya durante el Porfiriato, hoy en día, por ejemplo, hablamos del Festival de Calaveras. Bueno, durante el Porfiriato estoy hablando, era tan socorrida esta fiesta, organizada en un principio por los propios locatarios del Parián, pues eran los comerciantes que iban a vender ahí sus mercancías,
apoyados en algunas ocasiones por el Estado, por ejemplo, poner alguna banda de música, ¿sí? Que fue tan popular que duró no solamente 1 o 2 días, como se acostumbraba, sino que en el Porfiriato hubo una época en que duró 15 días. Empezaba a mediados de octubre, del 15 de octubre, y terminaba precisamente el 2 de noviembre, ¿no? Entonces era una fiesta como hoy en día, este festival llamado de calaveras, pero ya desde el Porfiriato. Duraba estos 16, 17 días, ¿no? Entonces era una fiesta, por así que una miniferia, como dijo Eduardo J. Correa. Eso en cuanto a la fiesta de todos los santos. ¿Qué pasaba con la conmemoración de los fieles difuntos en el siglo XIX y en particular durante el Porfiriato? Sabemos que en el siglo XIX, lo mismo que en la época colonial, pues la gente iba y rezaba en los panteones que eran en los atrios de las iglesias estaban, ¿no? Sin embargo, a través de varias epidemias que hubo, por ejemplo la del cólera en 1833 y 1850 y la del tifo en 1865, se van a habilitar panteones, vamos a decir, no oficiales. Por ejemplo, había el panteón llamado de los coyotes o de los perros, donde hoy es el Panteón de los Ángeles. Ese lugar fue habilitado, obviamente por las autoridades del Estado, civiles, para enterrar a la gran cantidad de muertos que había por esas epidemias. Si bien es cierto que no se abrieron panteones en el año de 1833 y 1850, si eran muchos los afectados o los muertos que en el año 1861, 62, 65 con la epidemia del tifo, pues ya se originó que se abrieran este panteón, ¿no? Que era llamado así de los perros o de los coyotes, porque abundaban estos animales que desenterraban en ocasiones los cadáveres y se los comían. Aunque también funcionaba para esta época el llamado Panteón de San Marcos. Este panteón no lo debemos de confundir con el que estaba en el atrio de San Marcos, sino que era llamado así porque se localizaba ahí en ese lugar, pero pertenecía a la parroquia. Es donde hoy es... muchos dicen que es donde es Expo Plaza, pero no, por ahí pasaba el arroyo, donde es un jardín que está habilitado como jardín, y la Colonia de las Flores, allí era el panteón. De hecho, ese lugar era nombrado el Barrio del Hueso, precisamente porque en ese lugar se localizaba el panteón, ¿no? Este panteón pues viene desde el siglo XVIII y perduró durante mucho tiempo, estuvo abierto durante mucho tiempo, prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX, en que pues se clausuró, se cerró y solamente se habilitó como civil a través de la ley de reforma el de Guadalupe, aunque su origen era eclesiástico. Va a ser hasta 1875 en que el Panteón de los Ángeles va a ser abierto al público, y hasta 1903 el Panteón de la Cruz. Aquí curiosamente este panteón fue inaugurado por un gobernador, Carlos Sagredo, pero sus parientes, sus hermanos, se dedicaban a vender, por ejemplo, esculturas para adornar los cementerios. Es curioso cómo estaban dentro del negocio los políticos, en el negocio de la muerte, pues. Por ejemplo, hubo otro gobernador durante la Revolución, Alberto Fuentes Dávila, que tenía una funeraria. Y bueno, pues se entiende también porque él era presidente de la compañía maderera de Aguascalientes. Entonces pues ahí mismo vendían sus ataúdes. Y había otros que fungieron también como políticos. Por ejemplo, Antonio Ares Bernal, pues él tenía su taller era ebanista. Entonces hacían puertas, pero también hacían ataúdes, ¿no? Entonces hubo varios personajes de la vida pública de Aguascalientes que tenían el negocio con los muertos durante el siglo XIX y principios del XX.
bueno, al abrirse estos panteones, pues obviamente la gente acudía a rezar, obviamente, pero también a convivir con sus muertos, así como hoy en día se hace. La historia nos sirve para comprender el presente, por eso hoy entendemos que hay gente que va al panteón a rezar, pero también va a comer, a tomar, a beber, llevan música. Pues antes se hacía lo mismo, ¿sí? La gente iba a rezar, a comer su mole, por ejemplo, o sus panes, con sus muertos, a recordar a sus muertos. Pero también, por ejemplo, lo sabemos a través de Eduardo J. Correa, quien dejó esta crítica en su libro Un viaje a Ternápolis, pero también a través de la prensa, de que mucha gente iba al panteón a ver y ser vista, así como van al teatro. Actualmente, por ejemplo, muchas personas van a la ópera, aunque no entiendan la ópera, pero van al teatro a ver y ser vistas, que los vean, ¿no? Pues mucha gente en esa época también acudía al panteón a ver y ser vista. Se montaban sus mejores galas, sus mejores vestidos, y acudían al panteón a ver los epitafios, a ver los adornos, a ver las esculturas conmemorativas hechas por artistas en algunos casos. Muchos provenían de Italia, otras eran elaboradas aquí mismo en Aguascalientes o en la región. Entonces esto dice Eduardo J. Correa, que se convertía en una romería de la vanidad prácticamente, ¿no? Obviamente, digo, pues las clases populares sí convivían, algunos dentro del mismo panteón se diferenciaban, ¿no? Si bien dicen que la muerte es democrática, que no conoce clases sociales, pues no es del todo cierto, porque dentro del panteón había diferencias sociales. Por ejemplo, había tumbas de primera, segunda o tercera clase. Las mismas tumbas pues no estaban adornadas igual, ¿no? Por ejemplo, los más potentados pues estaban de mármol, de Carrera, de Italia, ¿no? Los más pobres pues una simple cruz de madera, ¿no? Y eso mismo lo relata también Eduardo J. Correa. Entonces, ir al panteón en esta época sí era una conmemoración pues para recordar a los difuntos, pero también se convirtió en una fiesta en el panteón, ¿no? Prácticamente, porque te digo, la gente convivía ahí con sus muertos, bebían, comían, se emborrachaban, había también ciertos desmanes. Por eso las propias autoridades prohibieron un poco esto. Y en términos generales, pues así es como se festejaba y se conmemoraba a los santos y a los fieles difuntos durante el porfiriato. Poco a poco estas dos celebraciones, por así llamarlo, porque pues te digo, prácticamente se convirtieron en una fiesta, las dos, fue cambiando. Ya en 1913 encontramos por primera vez en el periódico que ya no dijeron el paseo de todos los santos, o sea, se siguió nombrando, pero ya le cambiaron el nombre, decían el Día de Muertos, ¿sí? Y ya durante el siglo XX en Aguascalientes esto, digo, se convirtió en una mini feria, la feria de todos los santos, la fiesta de los muertos, Día de los Muertos, Día de Finados, la feria de los muertos, la feria del hueso, ¿sí? Todos estos se empezaron a arraigar en el imaginario colectivo. Ahora bien, muy recientemente hablamos que del Halloween. De hecho, si tú caminas ahorita por las calles, en vez de calaveras, ves calabazas, ¿no? Dicen que no es un disfraz, esto, algo así, algo popular que dice que esto no es un disfraz, es una cultura, algo así. Bueno, lo del disfraz, el Día de Muertos, es muy reciente, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, incluso el Halloween es más antiguo, hablando de México, ¿sí? Que el propio Día de los Muertos, ¿sí? Los celtas ya celebraban a sus muertos, ¿no? Se disfrazaban y todo esto. El disfraz, por ejemplo, en Estados Unidos es más antiguo que en México, ¿sí? Allá sí se disfrazaban con estos temas estéticos de brujas, ¿no? Y aquí en México el disfraz de calavera es muy reciente. Lo mismo el altar de muertos. El altar de muertos, he hecho alguna investigación, espero pronto presentar algo ahí. He encontrado que
no hay registro del altar de muertos con ese título, sino hasta los años 80, en que varias instituciones de carácter cultural los empezaron a promover con el fin del rescate de las tradiciones. Yo lo que veo aquí es que altar a los santos siempre ha habido, ¿sí? De hecho, pues todavía lo vemos en algunas casas, en noticias, que se quemó una casa porque tenía una veladora a no sé quién, ¿no? Entonces el altar de santos siempre ha existido. Lo que pasó, a mi entender, es que se le agregó la imagen del difunto a ese altar y algunos otros elementos, como comida. Es decir, como que anteriormente ese tipo de ofrendas a las que estamos acostumbrados a ver en un altar de muertos se realizaban en una tumba, o sea, era en el panteón, y de ahí esa manera conformada lo que ahora se conoce el altar de muertos. Sí, por ejemplo, pues esto yo lo veo pero en fotos recientes, ¿no? Ya no del siglo XIX, del Porfiriato, lo que tú dices. La misma tumba es un altar con estos otros elementos que la gente va a convivir con ellos, con su vino, con su comida, etcétera. Muchos llevaban la imagen del difunto a la tumba, ¿no? Esto se pasó a la casa habitación, en los altares a los santos. De hecho, si tú te fijas, también hay algunas imágenes en que tienen la imagen del difunto, pero también la imagen del santo, de la Virgen, ¿no? O de Cristo. No solamente es la imagen del muerto, ¿sí? Eso ya es hasta muy reciente, en que solamente se coloca la imagen del muerto, aunque llevan algunos otros elementos como cruces o vírgenes, etcétera, ¿no? Algunos los combinan, otros no. Entonces sí, lo que veo es esto, que del panteón se pasó a la casa habitación y no sé cómo decirlo, se empató con los altares a los santos que la gente comúnmente ponían, y nada más agregaron la foto del difunto. Eran altares muy sencillos. Por ejemplo, Gabriel Fernández Ledesma, para los años 60, describe que pues eran las velas, la comida que se ponía ahí, y tal vez la imagen del difunto. Hoy en día se ha inventado que debe haber 7 niveles, y que el perrito es Xoloitzcuintle, que porque lo acompaña, o sea, están mezclando, sí, estas cuestiones prehispánicas como el perro, con con el catolicismo, pues. Sí, porque ¿no? Esa también sería como otra curiosidad. ¿Qué sucedía pues entonces en la época prehispánica? Porque se supone que si hay niveles en un altar de muerto, es por estos niveles que también se manejaban como creencia en la época prehispánica. Entonces, pero eso es muy reciente, por el conocimiento que hemos tenido, que nos ha dado la historia, ¿sí?, de estas costumbres de los indígenas de la época prehispánica. Entonces adaptamos a la actualidad todos estos elementos, pero en base a un conocimiento. Apenas sí, te digo, en los años 80, instituciones culturales, en la propia aquí Casa de la Cultura o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de los museos, empezaron a rescatar esto, ¿no? Fomentar que se hicieran estos altares de muertos, precisamente. Estos elementos que realizaban anteriormente. Pero entonces quiere decir que en cierto periodo solamente se enfocaban a lo que viene siendo los panteones tal cual, para hacerle las ofrendas o lo que sea del gusto del difunto, y hasta ahí se quedaba. Todo lo que se hacía afuera pues era pura fiesta, era puro era comercio. La fiesta de los santos, el paseo de los santos. Ajá. Entonces sí estaba bien diferenciado totalmente una festividad una devoción, que era una devoción a lo que realizaron como una festividad. Sí, de hecho las dos se mezclaron, por eso se conocemos ya como el Día de Muertos o la Fiesta de los Muertos. Ya no decimos la fiesta de todos los santos, ¿no? Ya nada más decimos la Fiesta de los Muertos, ¿no? En este caso aquí en Aguascalientes decimos Festival de Calaveras. Ya sabemos que del 15 hasta el 2, 3, ¿no? Sí, y aquí pues ya en este momento, por decirlo así, pues ya incluye mucho más cultura, incluye mucho más degustación, mucha más algarabía, pues. Sí, y el carácter comercial no lo ha perdido, lo sigue teniendo. Sí, es lo curioso, es lo ¿no? que me quedé pensando, porque dije, sí, es cierto, o sea, ha venido y toda esta cuestión de vender,
ya sea a través de una calaverita o ya sea a través de hasta vestimentas, ¿no? Que es lo que mencionaba, los disfraces. Y eso tiene que ver también con el levantamiento de las cosechas, desde la época colonial, por eso se celebraba todo esto, yo no he encontrado referencias de que antes de los 80 se hicieran altares en casa habitación a los muertos. Lo que he revisado es prácticamente pues la prensa. Luego en la prensa es muy rica en este tipo de prácticas, ¿no? Que nos ilustran, en este caso pues los reporteros o quien haya hecho la nota, ¿no? A través también de la imagen. Lo que sí he encontrado son obviamente fotografías de altares a los santos, a los que después se le añadió la imagen del difunto. Sí, también ahí como que hay algo que también ha cambiado poquito. El día primero festejar a los angelitos. Los angelitos, pero también mezclado con el día de los santos, ¿no? Que son como los que ya nos mencionaban, las vírgenes o a Pío Mártir, así. De hecho tengo una pregunta, ya que salió. ¿Quién es el niño Chavita? Chavita. Bien, bueno, yo lo que veo aquí es, en este caso se me olvidó comentarte, pero en la fiesta que se realizaba en el Parián de los Paseos de los Santos, de todos los santos, se empezó a hacer devoción también al Padre Peña, que era un fraile del convento de San Diego que murió asesinado, y tras hacer alguna remodelación al convento salieron las famosas catacumbas y él está momificado. Entonces él era exhibido públicamente aquí en San Diego durante esta época y fue considerado un santo por la gente. Y le pedía favores, el famoso Padre Peña. De hecho, por ejemplo, yo obviamente no llegué a conocer cuando estaba aquí el paseo de todos los santos o la fiesta del hueso aquí en el Parián. A mí ya me tocó cuando estaba ya en los panteones, que eso fue por los años 80 que se trasladó de aquí del Parián allá. Entonces, a lo que voy es, al dejarse de realizar la fiesta de los muertos aquí en el Parián, cuando se traslada a los panteones de los Ángeles y la Cruz, pues el Padre Peña deja de ser visitado, ¿no? En cierto sentido, porque la gente ya no se conglomeraba aquí, ¿sí? No se reunía aquí. Obviamente algunos devotos tal vez seguían viniendo a rezarle y a visitarlo, pero la mayoría de la gente, como la fiesta estaba allá en los panteones, pues se trasladó allá. Y ahí en la tumba, en un panteón, el de la Cruz, pues estaba el famoso niño Chavita, ¿no? Que hacía milagros a las personas. Y mucha gente pues va y les lleva juguetes y todo esto, porque pues obviamente es un niño. Me hicieron un milagro, ¿no? Entonces la gente acudía, como ahí estaba la fiesta, acudía a pedir a este santo niño, ¿no? Niño Chavita. Ya el Padre Peña pues queda olvidado. Ya hasta muy fechas recientes que han empezado a abrir nuevamente las catacumbas, creo que el día 2, en San Diego. Maestro, ¿algo más que quiera comentarnos, algo más que quiera decirnos con referente a esta idea de las celebraciones? ¿Cómo ha sido esto que ha venido cambiando poquito a poquito y que es hasta ahora lo que conocemos y lo que disfrutamos realmente? Sí, bueno, yo creo que no debemos espantarnos, asustarnos ante estos cambios de que ahora mezclamos lo que viene siendo de muertos con el Halloween, ¿sí? Estamos ante un patrimonio cultural inmaterial, si bien viene de la tradición, que la tradición tiene que ver con el pasado, lo mismo que el patrimonio. Sin embargo, es una tradición viva, entonces está en constante cambio y transformación. Se adoptan, se quitan elementos, ¿no? Entonces no debe asustarnos de que se mezcle con Halloween, ¿no? Eso es parte de esta globalización que estamos viviendo. Y como cultura o tradición viva, pues se va adaptando, cambiando, transformando. Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya permitido su tiempo para hablarnos un poquito de estas investigaciones que ha realizado con referente a esta celebración. Gracias a ustedes por la invitación. Qué interesante lo que nos acaba de compartir el maestro Vicente Esparza.
Las festividades de Día de Muertos han tenido varias transformaciones de acuerdo a cada época y a los espacios. El auge que llega a tener se debe a que las personas han vinculado los festejos tradicionales con intereses económicos y las formas que se van agregando, es decir, el de Halloween. Y sin embargo, hay algo que no cambia y seguramente no cambiará. Es el hecho de ir a visitar a sus difuntos a los cementerios, porque existe esta necesidad de compartir, de desahogar la carga emocional de los vivos, y es un consuelo poderlo hacer. Por ejemplo, una esposa a su esposo fallecido va y le habla de los logros y cambios que sus hijos han tenido. Además, es la manera de perpetuar la memoria de las personas que se nos han adelantado en el camino. Muchas son las costumbres y tradiciones que se realizan en este día. ¿Y tú cómo lo festejas? Agradezco nos hayan escuchado en este episodio especial. Te invito a que no te pierdas nuestro próximo episodio y que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos como Museo Nacional de la Muerte. Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Museo Nacional de la Muerte. Del Museo Nacional.